A continuar desarrollando nuestra serie Conociendo a Dios. Hay mucho todavía que vamos a tratar de seguir escudriñando y aprendiendo acerca de este tema, Conociendo a Dios. Y hoy en esta tarde quiero compartir un mensaje que he titulado Conociendo la carrera. Conociendo la carrera. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice así: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa a adorarte, a humillarnos ante tu presencia, a entonar estos cantos, Señor, que hablan de tu grandeza, que hablan de lo que hay en nuestro corazón para ti, Señor. Pero también gracias por la oportunidad que nos das, porque al venir a tu casa también, Señor, venimos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Dame sabiduría, dame las palabras claras, sencillas, Señor, para que tu palabra llegue al corazón y cumpla el propósito por el cual es predicada tu palabra. Que venga revelación, Señor, a nosotros por tu palabra, Señor. Y al iniciar este año, Señor, podamos caminar y conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pablo está aquí ya a punto, se está despidiendo prácticamente, ¿verdad? Pero hablando un poco acerca de la vida y del ministerio de Pablo, Pablo fue un hombre que después de su conversión, él no rehusó correr la carrera ni de la vida cristiana, ni mucho menos la carrera del ministerio. Un ministerio que le fue encomendado a él para ir y predicar el evangelio a los gentiles, aquellos que no conocían absolutamente nada de Dios, que muchos de ellos se preciaban de tener sabiduría humana, pues Dios en su gracia y en su soberanía escoge a este hombre, un hombre sabio también, Pablo, y le da una encomienda, le da una tarea, predicar el evangelio. Y Pablo supo correr la carrera del ministerio que Dios le había encomendado. ¿Saben por qué? Porque conocía bien a Dios. Por eso es que él no rehusó correr la carrera del ministerio. Él conocía bien a Dios, y el conocer bien a Dios le permitió correr la carrera de la vida diaria, pero también la carrera del ministerio que le fue encomendado. Él dijo a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, él les escribió las siguientes palabras diciéndoles: tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando el tesoro del mensaje, el tesoro de la gloria, de la presencia de Dios que había sido depositada en él. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿sí? Aludiendo a que los vasos de barro somos nosotros y el tesoro es el mensaje, repito, y la gloria de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Y mire lo que dice Pablo, que estamos atribulados en todo. ¿Sí? Aquí la palabra atribular se traduce como amontonar tribulación sobre más tribulación. ¿Cuántos han sido atribulados o fueron atribulados el año pasado de tal forma que a lo mejor sentiste que desfallecía tu vida? Pero Pablo dice ahí que somos barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, aun a pesar de que había tribulación sobre tribulación, Pablo se mantuvo en la carrera del ministerio. Y luego también agrega Pablo diciendo, estamos angustiados pero no en apuros, como sin salida. Estamos en apuros también, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, dice Pablo, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire cómo al leer estos versículos, las pruebas, las tribulaciones o persecuciones o necesidades del mensajero no lo hicieron a él que diluyera el mensaje. Por el contrario, más bien esas pruebas, esas tribulaciones le dieron fuerza y le dieron poder. ¿Se acuerda cuando Pablo oraba a Dios que le quitara el aguijón? Dios le dijo a él, no te lo voy a quitar, te voy a dar algo mucho mejor para que puedas seguir adelante en la carrera. Te voy a dar mi gracia. Es decir, la gracia que capacita a una persona, a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, para soportar cualquier prueba. Entonces, aún a pesar de que Pablo tenía un aguijón, la gracia de Dios le dio fuerza para continuar en la carrera. Entonces, el mensaje del Evangelio nunca lo diluyó Pablo, aún a pesar de las pruebas, necesidades, persecución o tribulaciones que estuviera experimentando. Por lo tanto, es importante, hermanos, que al ir desarrollando esta serie, conociendo a Dios, que está basada en los atributos de Dios, en las cualidades de Dios, en el ser de Dios, sepamos y lo conozcamos cada vez más y más para que entonces podamos entender el por qué, el cuándo y el cómo Dios obra y por qué lo hace. Algunas ocasiones Dios obra en nosotros no de acuerdo a lo que esperamos que Dios obre en nosotros, sino a veces Dios simplemente guarda silencio porque así quiere Dios trabajar con nosotros. En algunas otras ocasiones tú le pides algo y Él responde, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, el conocer a Dios nos debe de llevar a entender por qué Él obra como lo hace. Y también el conocer a Dios nos da la oportunidad justamente de conocer a todos los que somos hijos de Dios, nos da la oportunidad de conocer la vida cristiana y cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Yo no sé si usted sabía, pero el llamarse cristiano no es simplemente decir ya soy cristiano, lleva mucha responsabilidad. ¿Sí o no? Ahora mucha gente se llama cristiana y aunque viven de otra manera, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano da un verdadero testimonio de un hijo de Dios. Hay quienes por no conocer bien a Dios no conocen la carrera de la vida cristiana. Por lo tanto tienen una perspectiva de un Dios utilitario. Quiero usar esta palabra, un Dios utilitario. ¿Quién es un Dios utilitario? Usted me va a dar la razón cuando le diga las expectativas que algunos tienen de Dios. Ese Dios utilitario es aquel Dios que la gente piensa o supone que lo pueden utilizar a su antojo, pidiéndole lo que materialmente puedan necesitar, ya sea dinero, éxito, bienestar. Ahora, ¿es malo pedirle a Dios para nuestras necesidades? No. Pero la Biblia dice que es mejor y primero buscar su reino antes que cualquier otra cosa, con una actitud adecuada, y después Él añadirá las cosas que materialmente estamos necesitando. No es de otra manera, no es primero pedirle lo material y después buscar su reino. ¿Verdad que no es así? Primero, dijo Jesús, es busca mi reino y mi justicia, porque las cosas yo te las voy a añadir, ¿verdad? Entonces hay quienes buscan ese dinero, ese éxito, ese bienestar, de ese Dios utilitario con D minúscula, que lamentablemente es el Dios que muchos ministros le han enseñado a los oyentes o a miembros de las congregaciones. Usted pídale a Dios lo que usted necesite. Es más, yo le aseguro que este año hubo algunos de esos ministros que motivaron a la gente a que le pidieran a Dios que en este año 2014 Dios les cumpliera sus sueños, materialmente hablando.
y no les enseñan a pedirle a Dios sabiduría, no les enseñan a pedirle a Dios momentos de intimidad con Él, no llevan a esos momentos a la gente de donde todos tenemos la oportunidad de conocerlo. Por lo tanto, entonces, suponen, todas estas personas que tienen la expectativa de ese Dios utilitario, suponen que la carrera de la vida cristiana es todo color de rosa. La carrera de la vida cristiana suponen que es solamente dicha, prosperidad material, ausencia de problemas, no hay tribulaciones, no hay necesidades, es más, no hay enfermedades. Esto le enseñan a la gente y yo pregunto, ¿los cristianos tienen problemas? ¿Enfermedades? ¿Tribulaciones? ¿Los cristianos sufren y lloran? Sí. Sin embargo, hay quienes dicen, no, los cristianos no deben de sufrir. Los cristianos no deben de tener necesidad. Y si tienes necesidad es porque no tienes fe. Es que tienen la expectativa de un Dios utilitario, nada más, que lo pueden utilizar a su antojo, pidiéndole lo que materialmente quieren. ¿Cómo vamos a conocer a ese Jehová Jireh del que habla la Biblia y del que ya hemos hablado y conocido, que es el que provee nuestras necesidades, si no carecemos de ellas? O sea, si no tenemos necesidades, no podemos conocer a Jehová Jireh, el que es el proveedor de todas las cosas. Si no tenemos sufrimiento y experimentamos llanto también, ¿cómo podremos conocer al Dios de toda consolación, al que Pablo decía que es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Cómo lo vamos a conocer si no hay sufrimiento? Si no hay enfermedad, ¿cómo conocemos al Dios que sana? Mire las palabras de Jesús que habló a sus discípulos, Juan capítulo 16. Yo voy a darle la perspectiva de la Biblia respecto a la carrera del cristiano, la vida de un cristiano. Y esto es lo que dice la Biblia, porque yo pudiera decirle, no, Dios te va a prosperar en todo este año. Todo este año va a ser pura dicha y felicidad para tu vida. No vas a tener problemas, yo lo declaro y yo lo determino. ¿Será así? No, no es así, la Biblia no enseña eso. Mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, versículo 1. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Sí? Acuérdese que estamos hablando, el tema es conocer la carrera. Tradúzcase la vida cristiana, conocer la carrera de la vida cristiana. Ahorita vamos a ver más adelante cómo Pablo usó esta analogía para referirse a la vida cristiana. Dice Jesús, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Y aquí la palabra tropezar se traduce caer en una trampa por causa del engaño. Entonces podemos leer el versículo. Estas cosas yo les he hablado, dice Jesús, para que no caigan en las trampas. Ahora, ¿a cuáles cosas se refería Jesús? Bueno, se refería a las que Jesús habló en el capítulo 15, de los versículos 18 al 25. No tenemos mucho tiempo para leerlo, pero ahí Jesús está hablando acerca de que el mundo los iba a aborrecer. ¿A quiénes? A los discípulos de Jesús. Los iban a aborrecer, pero también iban a menospreciarlo por causa del testimonio que ellos estaban dando acerca de Jesús, por causa del testimonio que ellos daban del Espíritu Santo que moraba en ellos y quien confrontaba y convencía a los hombres de todo pecado. Por eso Jesús les dice en el versículo 2 del capítulo 16, les dice, los expulsarán de las sinagogas. Acuérdese, Jesús está diciendo, estas cosas se las digo para que no tengan tropiezo, Es decir, que no te sorprendan las tribulaciones, las pruebas que posiblemente este año vas a tener que enfrentar. Que no te sorprendan. Dice Jesús, porque te expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Yo no sé si usted sabía, pero el día de hoy alrededor del mundo hay muchos lugares donde están matando cristianos por causa de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, en China y en los países poco evangelizados, donde verdaderamente predicar el mensaje del Evangelio es un desafío total.
¿sí? Un desafío que va de por medio la vida misma. ¿Los cristianos sufren? ¿Son perseguidos? No solo son perseguidos, sino asesinados también. Y mire, usted y yo estamos en un país privilegiado, donde podemos con toda libertad hablar el mensaje del Evangelio. El problema es que no lo hacemos por alguna razón, ¿verdad? Dice dice Jesús, los expulsarán de las sinagogas. Esa es la realidad de la vida de un cristiano, hermanos. ¿Recuerda usted que la Biblia dice, no lo busque, en el capítulo 8, versículo 1 del libro de los Hechos, dice la Biblia que Pablo consentía en la muerte de Esteban. ¿Sabe usted cómo murió Esteban? ¿Cómo? Apedreado. ¿Sabe por qué murió Esteban apedreado? Por predicar el Evangelio. Esa es la realidad de la vida cristiana de un discípulo de Jesús. Y ahí cuando dice la Biblia que Pablo consentía con la muerte de Esteban, esta palabra se traduce aprobar totalmente. Es decir, daba toda su aprobación en la persecución de la iglesia también, no solamente en el asesinato de los cristianos que estaban ahí en Jerusalén y en Samaria, sino que él aprobaba totalmente que no solo los perseguían, sino hasta los asesinaban. Sin embargo, Pablo suponía que él estaba rindiendo servicio a Dios, lo cual confirma las palabras de Jesús cuando dijo, los expulsarán de las sinagogas. O de tu casa, puedes traducirlo así, ¿verdad? No me vengas, porque luego tú quieres compartirle a tu familiar que no es cristiano, o al vecino, a tu compañero de trabajo, y te dice, mira, no me vengas con esos asuntos de cristiano. Yo no creo en Dios. Y te expulsan, te rechazan, ¿sí? Lo cual significa entonces que estas palabras de Jesús se van cumpliendo de acuerdo a la realidad de la vida de un cristiano. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 3, seguimos leyendo, Juan 16:3. Y harán esto, y quiero subrayar la siguiente expresión, porque no conocen al Padre ni a mí, dijo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, qué importante es que conozcamos a Dios? Es muy importante, especialmente en estos tiempos, hermanos, para que podamos entender el porqué de las situaciones que vienen a nuestra vida, el por qué está sucediendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Versículo 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya se los había dicho. En otras palabras, o palabras así muy mexicanas, ¿sí? Ya te lo había dicho, que no te sorprenda, ¿verdad? Cuando llegue la hora de ¿qué? La hora de la prueba. Miren la gran realidad de la vida del cristiano, versículo 33, ahí mismo en el capítulo 16, pero en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vendrán las aflicciones al cristiano, sí o no? Sí, van a venir las aflicciones, va a venir la tribulación, va a venir el llanto, va a venir la necesidad, van a venir muchas cosas, pero lo tremendo del asunto es que la palabra nos advierte y la palabra nos ubica acerca de dónde usted y yo debemos estar bien fundamentados y parados, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, usted y yo podamos agarrarnos de la mano de Dios y su gracia nos sostenga como sostuvo a Pablo. Aquí la palabra aflicción se traduce también tribulación, se traduce padecer persecución. Jesús en el Sermón del Monte, hablando justamente de las bienaventuranzas. Bienaventuranza significa la verdadera dicha, felicidad y prosperidad, que está basada en la dicha, felicidad de lo que hay aquí interiormente, por causa de cuánto conozco a Dios. ¿Qué es lo que hay aquí en mi corazón? Eso es verdadera dicha, eso es felicidad que surge de aquí del interior. Y cuando conozco a Dios, realmente soy verdaderamente prosperado porque lo conozco a Él. Jesús, hablando de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Él dijo, bienaventurados los que padecen persecución. Entonces alguien tal vez, yo creo que cuando Jesús estaba dando este sermón ahí en el monte, los cristianos que lo estaban escuchando, que entendían
La traducción de bienaventurado, verdadera dicha, felicidad y prosperidad, decían, han de haber dicho, ¿cómo es que yo voy a ser verdaderamente dichoso y feliz atravesando o padeciendo persecución? Parece como ilógico. Pues así lo dice Jesús. Bienaventurados, dichosos, felices, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser perseguidos? No todos, no nos gusta. Entonces, ni Jesús, cuando estuvo en la tierra, hablando los mensajes que él hablaba, engañó a la gente, ni Pablo tampoco, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos, porque la Biblia siempre nos dirá la verdad. Siempre nos dirá la verdad sin engaños, ¿sí? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, Pablo no engañó con sus consejos a este joven pastor Timoteo, le habló justamente con la verdad. Y ahí en 2 de Timoteo 3:12 le dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente. ¿A quiénes se refiere? A los que quieren vivir bajo el señorío, el gobierno y bajo la perfecta voluntad de Dios. Dice Pablo, a todos ellos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Padecerán persecución. Esa es la realidad del cristiano, ¿sí? Versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En otras palabras, hermanos, las cosas en este mundo no van a mejorar. Los hombres malos seguirán engañando y seguirán siendo engañados. 14. Pero mire el consejo y la realidad. Dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es decir, permanece ahí, Timoteo, quédate ahí en el lugar donde estás, que nada te mueva, ni la tribulación, ni la necesidad, ni absolutamente nada, que nada te mueva. Persiste tú en lo que has aprendido. Yo te pregunto, ¿qué has aprendido en todos estos años que llevas caminando con el Señor? ¿Qué has aprendido? ¿Usted ha aprendido algo, sí o no? El consejo de Pablo es, persiste en eso. Versículo 15. Dice que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, es un nuevo año y muchos hemos hecho planes. Planes de diferente tipo. Algunos han hecho planes con la familia, algunos otros han hecho planes de trabajo, algunos otros han hecho planes para su negocio. Y no tienen nada de malo en hacer planes. Hay que planificar con sabiduría y con prudencia. Lo malo es que en nuestra planificación de todas nuestras actividades que pretendemos iniciar en este año, lo malo es que hagamos a un lado a Dios, que no tomemos en cuenta a Dios. Lo malo es que en esos planes que hagamos no esté la voluntad de Dios ahí claramente establecida. Tal vez en esos planes que tú haces no tomas en cuenta que es posible que te vendrá la tribulación y la prueba. Por eso es que yo quiero en este primer servicio del año que nos establezcamos en una realidad, ¿sí? En la realidad de verdaderamente conocer la vida de un cristiano, que es figurada como una carrera. Santiago habló de aquellos que hacen planes sin tomar cuenta a Dios y que se gloriaban del día de mañana. Él dijo ahí en Santiago 4:13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguien sabe lo que le espera mañana? Mucha gente quiere, a inicio de este año, quiere conocer lo que le depara el futuro. Sí, pero ya lo dijimos, el futuro solamente lo conoce Dios y está en las manos de Dios. Si alguien más te quiere predecir el futuro, ten mucho cuidado. Porque de esas falsas aptitudes se aprovecha la gente para engañarte y puedes venir a un tropiezo.
Dice, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estoy en Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo aquello. Si el Señor quiere. ¿Y qué si no quiere? ¿Verdad? ¿Qué si el Señor quiere que esta noche te vayas con Él? ¿Realmente nos iríamos con Él? Realmente es en eso en lo que debemos de pensar, hermanos. ¿Sí? Si estamos corriendo la carrera de la vida cristiana, si la estamos corriendo con Él, o si la estamos corriendo en nuestra capacidad misma. Pablo hizo entonces una analogía, una comparación de la vida de las personas. Él dijo que la vida es como una carrera, y en una carrera, usted ya lo sabe, en una carrera se requiere disciplina. ¿Qué más se requiere? Condición física. ¿Qué más se requiere? Buena alimentación. ¿Sí? ¿Qué más se requiere? Entrenamiento constante. De hecho, en los versículos que leímos al principio, él dijo, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Anteriormente a los de la iglesia de Corinto les escribió en 1 Corintios 9:24, se lo leo rápido. Él dijo, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? El premio ganador le corresponde solamente a uno, que llegó primero, ¿sí? Al que llegó en segundo lugar, pues le dan ahí otra recompensa. Pero el primer premio va para el que gana la carrera. Por eso es que Pablo hacía esta analogía. Corran de tal manera que obtengan el premio, ¿sí? Ahora, los requisitos para correr y ganar la carrera, según lo que Pablo enseña, habla de dominio propio. Para ganar una carrera se requiere dominio propio, que es abstenerse de muchas. Usted ve la vida de un deportista y usted se va a dar cuenta que se abstiene de comer pozole, tacos, menudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener una adecuada alimentación y una alimentación que le nutra, ¿sí? Así mismo es la vida de un cristiano. Necesitamos dominio propio, hermanos, para ganar la carrera, ¿sí? En el versículo 25 de 1 Corintios 9:25 dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, hablando del cristiano, una corona incorruptible. 26. Así que yo de esta manera voy a correr, no como a la aventura, como todo buen mexicano, a ver si gano. No. Pablo no era así. Pablo decía, yo no voy a correr como a la aventura. De esta manera peleo como quien golpea, no como quien golpea al aire. También entonces aquí Pablo está comparando la vida de un cristiano con una pelea de box y dice que para ganar la pelea, dice que él golpea su cuerpo. Y dice, lo pongo en servidumbre, versículo 27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El día de ayer estaba viendo una pelea de box, ¿sí? Y de repente el boxeador, con muy buena condición física, con mucha fuerza en sus puños, de repente le lanza un izquierdazo al contrario, y de un solo izquierdazo lo derribó, y quedó totalmente noqueado, ¿sí? Pero para ganar esa pelea, ese boxeador tuvo antes que prepararse adecuadamente y tuvo que abstenerse de todas aquellas cosas que pudo haber hecho, pero que él en dominio propio determinó en su vida abstenerse de ellas. Así es la vida del cristiano, hermanos. ¿Sí? Cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no significa literalmente que Pablo se golpeaba. Por mi culpa. No significa eso. Significa que Pablo daba golpes certeros a los impulsos de su carne y de esa manera también dice que subyugaba los deseos de su cuerpo
con el fin de que no fueran obstáculo para que él pudiera correr la carrera de la vida y del ministerio que Dios le había encomendado. Pablo realmente quería ganar la carrera, quería obtener el premio. Y en el tiempo de Pablo se dice que había dos grandes eventos ahí entre los griegos, que eran los Juegos Olímpicos, y estos Juegos Olímpicos tenían ahí una competencia que era característica, que eran las carreras de 500 metros. Para los griegos, correr la carrera de los 500 metros significaba para ellos una pasión, no un mero entretenimiento. Por lo tanto, se preparaban apasionadamente en todos los aspectos porque querían ganar la carrera. Cuando Pablo escribe a los creyentes, usa esta analogía. Ellos entendieron perfectamente que se trataba de la carrera de la vida del cristiano, de aquellos creyentes nacidos de Dios. Entendieron perfectamente, el cual deberían ellos correr esta carrera con pasión, con disciplina, con el fin de ganar el premio. Es lamentable que el día de hoy hay muchos que se dicen cristianos en las diferentes iglesias alrededor del mundo, que no están corriendo la carrera de la vida cristiana, o aún ministros que no están corriendo la carrera del ministerio con pasión. Lo están haciendo como mero entretenimiento, como un modus vivendi. Pues así voy a vivir, al cabo, ¿de qué se trata esto? No. La carrera de la vida cristiana, hermanos, si queremos obtener el premio, ya tenemos la salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la salvación? Pero nos esperan recompensas también cuando estemos ahí en el tribunal de Jesús, donde vendrán esas recompensas por causa de lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces, muchos corren el día de hoy la carrera sin esa pasión que se necesita, la pasión del primer amor, con esa disciplina, con ese fuego de Dios, sino que van corriendo la carrera de la vida cristiana como una carrera donde ya se enlistaron ahí, pero lo hacen de una manera religiosa. No hay nada de vida del Espíritu. La pregunta entonces para ti y para mí, en este año que estamos iniciando: ¿cómo vas a correr la carrera de tu vida cristiana en este 2014? Padre de familia, mujer casada, jóvenes, señoritas, ¿cómo vas a correr la carrera? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a correr? ¿Con pasión? ¿Con disciplina? ¿Con entrega? ¿Sí? ¿O al ahí se va? A ver qué sale al final del año. ¿Sí? ¿O con la misma actitud con la que lo hiciste el año pasado? ¿Sí? El primer día que una persona nace, abre sus ojos por primera vez a este mundo, en ese mismo instante se está marcando el inicio de esa carrera de la vida para todas las personas. Pero escuche esto: para los nacidos de Dios, cada año que termina es una indicación clara de haber corrido otra etapa. Ya corrimos una etapa y cada año que inicia, estamos iniciando en correr una nueva etapa con Cristo. Por eso es que hay que conocerlo y hay que conocer su palabra. Cada año que termina es una indicación clara de que cada vez más nos acercamos a la meta, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Jesús está por venir? No sabemos cuándo, nadie sabe. Pero los que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, es obvio que no pueden decir que cada año que termina los acerca más a la meta que es Cristo, sino por el contrario, experimentan tanto temor aún por el simple hecho de saber que todo ser humano un día vamos a morir. ¿Sabía eso? Y si hoy mueres, ¿qué nos espera mañana? ¿Qué nos espera? ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta. Si usted supiera que está a punto de morir, ¿usted sabe dónde pasaría la eternidad? ¿Sí sabe o no sabe? Si te mueres hoy, joven, señorita, adolescente que estás aquí, ¿sabes a dónde pasará la eternidad? ¿Sí sabes? ¿Dónde? ¿Con el Señor?
El que conoce a Dios conoce la carrera. Pablo conocía a Dios y conocía la carrera. Él sabía que para ganar el premio debía abstenerse de todo. Debía confiar en el Señor. Debía amar al Señor. Debía servirlo con pasión. ¿Sí? Mire las palabras de Pablo dichas con una convicción cuando él ya sabía que pronto dejaría este mundo. Vamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 4. Versículo 6. ¿Lo tiene? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. ¿Quién le reveló a Pablo que su momento estaba por llegar? ¿El chamán del tiempo aquel? No. El Espíritu Santo que moraba en él. Y lo dice con mucha convicción, estoy ya listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Cuando dice ahí esta expresión, estoy para ser sacrificado, se traduce, la palabra sacrificado se traduce libación, derramar, como si yo derramara esta agua. ¿Sí? En el Antiguo Testamento la libación era la ofrenda final después del holocausto, ofrenda final, lo cual significa que Pablo cuando dice, estoy por ser sacrificado, ¿sí? Mi tiempo está cerca, él veía su muerte que era ya próxima como su ofrenda final a Dios. Su ofrenda, su vida derramada hasta la última gota, es decir, toda su vida la dedicó, la entregó totalmente sin reservas, sirviendo a Dios sin desmayar un solo instante. ¿Sí? Por eso es que dice él, estoy ya para ser sacrificado, estoy dando ya mi última ofrenda a Dios. Por eso es que yo le preguntaba hace un momento, si usted supiera que usted está a punto de morir, ¿qué sería lo que haría y a dónde iría? ¿Sí? ¿Daría todo así sin reservas al Señor, aún a pesar de que estuviera a punto de morir? ¿O diría, bueno, pues si ya me voy a morir, pues ya, ¿qué más da? Pablo no tenía ese concepto, esa mentalidad. Pablo pudo dar sin reserva hasta el último momento de su vida predicando el Evangelio a los que no conocían el Evangelio. Esa es la realidad de la vida de un cristiano y de un ministro, hermanos. ¿Sí? Pablo entonces en estos versículos nos enseña la importancia de conocer a Dios, para que con el fin de que conozcamos a Dios nos lleve a conocer la carrera de un cristiano y correrla hasta el final, independientemente de que en esa carrera experimentaremos obstáculos, persecuciones, tribulaciones, necesidades. Yo le pregunto, ¿Pablo experimentó necesidades, sí o no? Sí, a veces no tenía ni para comer. Pablo se enfermaba también. A Pablo lo persiguieron también. Esa es la realidad de la carrera de la vida de un cristiano y del ministerio, los que servimos a Dios. Esa es la realidad. Yo pudiera aquí predicarle un mensaje muy emotivo para todos. No, este año Dios nos va a bendecir tremendamente. Tus finanzas van a ser duplicadas. Pero así como tus finanzas van a ser duplicadas, así mismo tú tienes que sembrar para que dependiendo de tu siembra será tu cosecha. Y muchas cosas que el día de hoy muchos ministros están hablando, moviendo las emociones de la gente, pero no estableciéndolos en una realidad de la vida diaria. Van a venir tribulaciones, hermanos. Hace unos días estaba leyendo una profecía de uno de los hombres, de los profetas que se acabaron, ya no hay pocos de ellos. El hermano David Wilkerson, que fue pastor muchos años en Nueva York. Y él daba una profecía para esta nación que él decía, esta nación, los días le están contados a esta nación.
Va a venir un colapso económico impresionante. No ha llegado, ¿sí? Ay, hermano, no nos asuste. No estoy tratando de infundirle temor. Estoy tratando de que nos establezcamos en una realidad, hermano. Vuelvo a repetir, las cosas no van a mejorar mucho, ¿sí? Pero usted y yo necesitamos estar preparados para que cuando venga la prueba, la tribulación, la necesidad, nada nos mueva, ¿sí? Algunos les mueve un poquito cuando se presenta la necesidad y quieren aventar la toalla. Algunos otros se van al mundo. Algunos otros se van a las drogas, al alcohol y a muchas otras cosas más, porque les llegó la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque les hablaron de la vida del cristiano de otra manera. Felicidad, dicha, prosperidad, todo color de rosa. No es así la vida de un cristiano. Jesús lo aclara y lo dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. ¿Cuántos confían en el Señor? Pues la gran pregunta de muchos en este año: ¿qué me depara en este 2014? ¿Sí? ¿Qué viene a la carrera que ya hemos iniciado hace 5 días? ¿Qué obstáculos o pruebas o necesidades tendré que enfrentar en la carrera? ¿Sí? No sabemos qué venga, ¿sí? Pero cuando venga alguna necesidad, algún obstáculo en su carrera como cristiano, el Señor nos va a dar la gracia en ese momento, ¿sí? Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo una vez más, 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y aquí cuando dice gracia se está refiriendo a la capacidad que Dios nos da para soportar la adversidad. Solamente su gracia. Por eso Pablo le dice: esfuérzate en la gracia, ¿sí?, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3, mire la realidad de la vida de un cristiano y de un ministro. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, ya le está dando otra analogía, otra figura a la vida cristiana, la de un atleta. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6, ahora le da otra visión. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa es la carrera de la vida de un cristiano y necesitamos conocerla, ¿sí? Pablo en el capítulo 4 de ahí mismo de 2 de Corintios hace la siguiente conclusión. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Mire qué palabras de Pablo, Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, Pablo estaba considerando su labor totalmente terminada. Había logrado con la ayuda de Dios todo lo que Dios lo llamó a hacer. 1, como soldado del Señor, peleó la buena batalla. 2, como atleta del Señor, dispuesto, absteniéndose de todo, terminó la carrera de la vida y del ministerio. Y 3, como un guardián del Señor, él pudo decir: he guardado la fe, no he diluido el mensaje. Yo les prediqué tu palabra, Señor. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que le aman, a todos los que aman su venida. ¿Sabe usted cómo murió Pablo? ¿Alguien sabe cómo murió Pablo? Decapitado. Le cortaron la cabeza. ¿Sabe por qué se la cortaron? Por predicar el evangelio. No lo querían, ¿sí? Pero él pudo decir claramente: he
acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Cuántos pudieran hacer esta oración? O al terminar los días de tu vida, si tú supieras que ya estás a punto de morir, ¿pudieras decir estas palabras de Pablo? Sí. ¿Jesús terminó la carrera, sí o no? ¿Sí o no? Sí, después de haber sido Jesús salvajemente azotado, lo llevaron a la crucifixión como el más vil de los delincuentes, soltaron al verdadero delincuente, quien era Barrabás, pero Jesús tomó su lugar, murió en una cruz para que su sangre derramada fuera el elemento perfecto para borrar los pecados de toda la humanidad. Y esa es la razón por la que el día de hoy usted y yo estamos aquí, estamos disfrutando de una nueva vida en Cristo. ¿No le da gracias al Señor? De que a nosotros nos correspondía el lugar de Jesús. Nosotros éramos el tipo de Barrabás, nosotros éramos los verdaderos delincuentes. No había manera de que pudiéramos reconciliarnos con el Señor. No había sacrificio perfecto. Se necesitaba de un cordero sin mancha, y ese cordero sin mancha se llama Jesús, y Él lo hizo por nosotros, hermanos. Pero no solamente hizo eso Jesús por nosotros, nos estableció en la carrera de un cristiano. Por lo tanto, hay que conocerla. Y en medio de esa carrera vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrá enfermedad, vendrá necesidad. Por lo tanto, necesitamos estar agarrados de la mano del Señor. Ya de una vez y por todas determinemos en nuestro corazón no continuar contaminándonos con las cosas de este mundo, ¿sí? Todavía hay quienes Dios les habla una y otra vez, nos llama al arrepentimiento y seguimos jugando con los pecados que cometemos a diario. Ya, hermanos, ya digámosle al Señor de una vez y por todas: Señor, me quiero abstener de todo, quiero ganar el premio, quiero correr la carrera que tú me has establecido. A continuación vamos a celebrar la Cena del Señor, hermanos. Celebrar la Cena del Señor significa precisamente traer a nuestra mente, a nuestro corazón, ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero yo quiero que tomemos conciencia de que celebrar la Cena del Señor no se debe de celebrar de forma ligera, lleva un compromiso. El propósito es, cuando Jesús estableció precisamente la última cena, era justamente recordar, traer a nuestra memoria que la noche mientras Jesús estaba siendo traicionado, su cuerpo sería partido. Él terminó la carrera cabalmente, ¿sí? El Padre lo recibió en su reino, ¿sí? Él fue partido, fue puesto en una cruz, nos hizo libres de la condenación eterna. Dios marcó y estableció para Jesús esa carrera, la cual Jesús terminó hasta el final cuando dijo: consumado es. ¿Sí? Consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, en esa palabra consumado es, Jesús le estaba diciendo al Padre: Señor, terminé la carrera, todo está terminado, he completado, he concluido la tarea que tú me encomendaste. Eso dijo Jesús, consumado es. Y Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. La pregunta es: ¿nosotros qué vamos a hacer en este 2014? ¿Cómo vamos a continuar corriendo la carrera de la vida cristiana? ¿Sí? Porque sin lugar a dudas a todos nos llegará nuestro momento. A todos nos va a llegar el momento final. Dice Jesús que cuando era la hora se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo, miren el deseo de Jesús. Él estaba también a punto de partir. Y Él les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca. Porque yo les digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Espérense tantito, por favor, no he terminado. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, o para ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí.
Vamos a traer a nuestra memoria ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Y luego dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada, ¿sí? Sacrificada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Sí? Los Judas siempre han existido. ¿Sí? Hasta la fecha siguen existiendo los Judas, que no se arrepienten. Él tuvo la oportunidad de arrepentirse y no quiso hacerlo. Más bien se suicidó, se quitó la vida. Recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es recordar que esa muerte, ese derramar de su sangre, nos ha dado a usted y a mí un lugar de privilegio como hijos de Él. No éramos hijos de Dios, ¿sí? Éramos hijos del diablo, ¿sí? Porque las obras del diablo hacíamos, ¿sí o no? Pero cuando vino Jesús a nuestra vida, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Señor significa que Él gobierne tu vida. Si tú le dices Señor, una ocasión Él mismo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que deben de participar de la cena del Señor? En las congregaciones cristianas se debe participar del Señor todos aquellos que creyeron, que creen en ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario y nacieron de nuevo. ¿Sí? Esos son los que deben de participar de la cena del Señor, que creen en la palabra de Dios, lo que establece ahí, y que si alguien participa de la cena del Señor y no es nacido de Dios, dijo Pablo que era participar indignamente, es decir, dijo Pablo, el que come y bebe indignamente, y aquí indignamente se traduce de forma irreverente, tratando este acto simbólico, tratándolo como algo muy ligero. A eso se estaba refiriendo Pablo. Es algo muy serio. Es el jugo de la uva y el trozo de pan que vamos a tomar ahí son solamente el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús que fue derramada. Pero es un asunto muy serio, hermanos, por lo que necesitamos tomarlo con la seriedad que requiere precisamente el asunto. Pablo dijo, si alguien toma indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para su propia condena. Es decir, cuando dice ahí Pablo discernir, habla de separar lo carnal de lo espiritual. Es decir, necesitamos hacer un examen de nuestra conciencia, de nuestra vida, y poder decirle al Señor, Señor, he cometido estos pecados y los he seguido practicando, pero hoy me arrepiento. Quiero que vengas a mi vida, quiero que me transformes, quiero que me cambies. Realmente quiero correr la carrera de la vida cristiana agradándote, Señor. Y no solamente agradándote, quiero ganar el premio, Señor. ¿Sí? Pero necesitamos probarnos. Pablo dijo, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir, que debemos de hacer un examen de nuestra conciencia y poder decir, hasta el día de hoy, ¿dónde estoy parado? ¿Sí? ¿Cómo son las actitudes de mi corazón? Si hay pecados, confesarlos y abandonarlos. Si tienes que restituir a alguien que ofendiste, pues hay que hacerlo. Y este es el momento precisamente. Si tienes amargura, resentimiento contra alguien, no permitas que esa amargura y ese resentimiento se convierta en un obstáculo para que tú sigas corriendo la carrera de la vida cristiana con libertad. ¿Sí? Porque esa amargura y ese resentimiento nos mina la fuerza espiritual, nos mengua la fuerza espiritual. Por lo tanto, entonces, hay que pedirle perdón a Dios, hay que pedirle perdón si es necesario a alguien que ofendiste o lastimaste. Asegurémonos que estemos en un estado apropiado del alma, ¿sí? Ahí donde están los sentimientos, las emociones, que no haya resentimiento, que no haya odio contra nadie. De eso se trata. Y una vez que tú has hecho tu examen de conciencia y sabes que has nacido de Dios, entonces puedes participar de la cena del Señor. ¿Sí? Así que todos somos invitados a participar de la cena del Señor, siempre y cuando
repito, hayamos nacido de Dios, hayamos renunciado a nuestros pecados, todos estaremos invitados a la cena del Señor, siempre y cuando nos pongamos a cuentas con el Señor. Así que yo quiero pedirle que se ponga de pie, que vengan los del grupo de alabanza. Y antes de participar de la cena del Señor, mientras entramos en un momento de adoración, yo quiero pedirle que en medio de ese momento de adoración usted haga esa evaluación de su vida, ¿sí? Usted haga esa meditación de su alma, ¿sí? Y usted pueda reflexionar y decir, Señor, yo creo que puedo recordarte con fe. Yo creo, Señor, que puedo participar de la cena del Señor porque creo en ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz. Creo que has limpiado todos mis pecados, ¿sí? Y yo quiero que cierre sus ojos y empiece usted a hacer esa reflexión de su vida, ¿sí? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y platica con el Señor mientras estamos adorándolo. Tú reflexiona ahí en tu vida. Renuncia a cualquier pecado que posiblemente hasta el día de hoy estabas practicando. Y dile al Señor, Señor, no quiero nada de este mundo. No quiero seguir caminando en los pecados que he venido caminando hasta el día de hoy. Renuncio completamente, Señor, a todo pecado y a toda maldad. En mi vida, en mi corazón, Señor. Si hay resentimiento, si hay amargura, si hay algo ahí en mi corazón que me puede impedir que yo continúe en esta carrera de la vida cristiana, que tu Espíritu Santo en estos momentos nos lo muestre, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aquí está nuestra vida rendida a ti, Señor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, Señor. A ti queremos honrar, a ti queremos glorificar con nuestra vida, Señor. Gracias, Señor.